la incompetencia de origen, ¿no?, de José María Iglesias, donde él, como presidente de la Corte, pues estableció que sí podía intervenir la Corte en cuestiones de índole político. L. Vallarta viene con otras ideas, además en términos en su momento del porfiriato, y bueno, pues propone que la Corte esté ajena de cuestiones o facultades de carácter político electoral, y no es sino hasta la reforma a la Constitución de 1996, impulsada por Ernesto Zedillo, donde se reestructura el Poder Judicial Federal y se crea el Tribunal Electoral, dependiente ya del Poder Judicial de la Federación. Y este tribunal se concreta a dos cuestiones fundamentales: a tramitar el juicio protector de los derechos políticos electorales pedido por los ciudadanos con relación a esos derechos, y el juicio de revisión constitucional. Este lo pueden solicitar los partidos políticos. Entonces, es un medio de control de legalidad contra actos en materia electoral. Si se comete contra un ciudadano en particular, será juicio protector de los derechos políticos electorales del ciudadano, o si es contra el partido político, será juicio de revisión constitucional. La excepción se da cuando se niega el registro del partido político. Hay quien cree ahí cierta confusión y dice, bueno, ¿cabe la revisión constitucional o el juicio protector? La conclusión es que el medio ahí es el juicio protector de los derechos políticos electorales. Porque si se le niega el registro al partido, aún no nace en la vida política como partido, o sea, todavía no es un partido político, sino que es un grupo de ciudadanos que están actuando en lo particular y que pretenden formar un partido político. Distinto caso sucede cuando se le cancela el registro al partido, porque entonces ya está reconocido como tal, y ahí lo que cabe obviamente es el juicio de revisión constitucional. Hasta aquí termina la primera parte del juicio que ubica en este segundo sector del derecho procesal constitucional. Como verán, hasta aquí las broncas, los conflictos se dan entre particulares o el gobierno contra un particular. Pero ahora veremos que precisamente a raíz de esas reformas de 1996 se han creado mecanismos para dirimir controversias, conflictos entre autoridades, actuando las dos en un plano de igualdad jurídica, ya no de subordinación o de supra-subordinación, como en el caso de amparo, sino que pueden darse casos, vaya que se han dado, entre dos poderes de un Estado, entre la Federación y el Estado, o un municipio. A esto es a lo que nuestro autor le llama la jurisdicción constitucional orgánica, y la clasifica en las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, el procedimiento investigatorio de la Corte, y yo agrego la acción por omisión legislativa. Veremos entonces en qué consiste cada una de estas figuras jurídicas. Las controversias constitucionales previstas en el artículo 105, fracción primera de la Constitución Federal, no son otra cosa más que juicios que pueden promover los distintos órganos de gobierno entre sí por actos o por normas jurídicas que invadan sus esferas competenciales. Y está previsto, en principio, los tres niveles de gobierno: federación contra Estado o municipio, o ascendentemente, municipio contra Estado o contra federación. Esas son las controversias constitucionales que yo llamo externas. Pero hay internas: presidente de la República contra el Congreso de la Unión, ya sea en su conjunto, o contra alguna de las cámaras que lo integran. Los poderes de un Estado, los municipios, los integrantes de un ayuntamiento entre sí. Se pueden dar todos estos supuestos, o en un sentido horizontal, Estado contra otro Estado, ayuntamiento contra otro ayuntamiento. En todos estos supuestos pueden darse las controversias constitucionales.
Antes de 1996 esto no existía. Por cierto, existe un antecedente de este estado, de Baja California, que fue el detonante del perfeccionamiento de las controversias constitucionales. Me refiero al amparo mexicano, es el antecedente más importante al respecto. Ustedes seguramente deben conocerlo, producto del cambio de regímenes políticos de los partidos. Se da un asunto muy interesante entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali, uno panista, otro priista. Y bueno, pues el Ayuntamiento de Mexicali se siente lastimado, pide amparo, el juez del distrito de aquí se lo niega y el asunto llega a la corte. Y ahí se dividen las opiniones de los ministros, unos proponiendo que se confirmara el desechamiento porque no podía pedir amparo a un ayuntamiento cuando estaba actuando como autoridad contra otra autoridad. O sea, no, es que no es posible. El amparo solo lo pueden pedir los particulares o las autoridades, pero cuando están actuando como particulares. Pero el Ayuntamiento de Mexicali, en este problema, por la construcción de su edificio para las oficinas del registro civil, no está actuando como particular. Pero otro ministro dice, yo creo que sí cabe el amparo, porque está defendiendo sus intereses patrimoniales, y en términos del artículo 9 de la ley de amparo, pues debe tener acceso al amparo. Pero alguien dice, bueno, sí, pero no, porque si bien está defendiendo intereses patrimoniales, pero no como particular, es como autoridad. Así es que no, amparo no. Y otros, bueno, entonces, controversias constitucionales. Ya estaba previsto en el mismo artículo 105 que la Corte podía conocer problemas entre dos poderes de un mismo Estado. Dijo alguien, pues deséchele su amparo, pero denle entrada a la controversia como poder. Y otro dice, pero es que el municipio no es un poder del Estado de Baja California, porque poder solo hay tres poderes allá: ejecutivo, legislativo y judicial, y el ayuntamiento no es un poder. Un ilustre tlaxcalteca, por cierto, que participó en las Cortes de Cádiz en 1812, Uridia Alcocer, él propuso, y en Tlaxcala por un tiempo lo hubo, el cuarto poder constitucional. No como dicen los de la prensa que ellos son del cuarto poder, no, es otra cosa. No, en la Constitución de Tlaxcala de principios del siglo XIX estaba establecido que había cuatro poderes, los tres normales y el cuarto poder llamado poder municipal. Sí, pero aún así ese se integraba con todos los municipios, no con uno solo, no con un solo ayuntamiento. Entonces, después de tanto dilucidar el problema, la Corte dijo, pues hay que confirmar el desechamiento del amparo, porque este ayuntamiento de por sí no tiene forma de defenderse. Y perdió Mexicali. Pero los mexicanos ganamos la posibilidad de que se mejorasen, se reestructuraran las controversias constitucionales, que pensamos que no iban a tener futuro. Y claro, pues mientras el PRI dominara todo, las controversias no se resolvían en los tribunales, se resolvían con telefonazos. Alguien se enfermaba, renunciaba por motivos de salud. En CESA se resolvían los problemas, por motivos de salud lo mandaban a CESA y ahí se resolvió. Pero como a nivel nacional el PRI deja la hegemonía y lo mismo sucede a nivel estatal y municipal, la verdad es que al momento aún no cumplimos 20 años con esta reforma. Sin embargo, ya se han dado un sinfín de controversias constitucionales muy interesantes, algunas contra normas jurídicas, otras contra actos hasta materiales, algo que antes era impensable. Entre los estados de Tamaulipas y Nuevo León se da una controversia constitucional muy interesante. Hay un río que cruza ambos estados y los de arriba tenían un trato con los de abajo para que cierto tiempo
mantuvieran cerradas las compuertas de una presa, pero en determinado momento tenían que abrirlas para que bajase agua y regara las tierras de abajo. Pues una noche los de arriba no abrieron las compuertas y no les llegó agua a los de abajo. Y eso fue materia de una controversia constitucional. Antes, insisto, esto era impensable. No había forma. ¿Cómo se resolvía? Bueno, pues el gobernador de un estado hablaba con el secretario de gobierno federal y acusaba al gobernador del otro estado. Y dependiendo de las palancas de cada gobernador, era como se resolvían los problemas. Ahora no, ahora la Corte, contrariamente a lo que decía L. Vallarta, participa en estas controversias muy interesantes y que pueden prosperar contra actos materiales, a veces hasta omisiones, como es el caso de la controversia que les presenté como ejemplo, o contra normas jurídicas. Cuando es contra normas jurídicas se pueden dar los dos tipos de efectos, el erga omnes o el relativo en la sentencia que declare la invalidez de la norma jurídica. Tendrá efectos erga omnes cuando el que impugne sea la federación, normas jurídicas de los estados, del Distrito Federal o de los municipios, o los estados contra un municipio, o cuando los actores y demandados sean dos poderes del mismo estado o del Distrito Federal contra normas jurídicas, tendrá efectos erga omnes la sentencia de la Corte que invalide la norma jurídica, y hasta, por cierto, siempre y cuando cuente con una mayoría calificada de cuando menos 8 votos de igual número de ministros. De no obtenerse ese número calificado, pues se desestima la controversia constitucional y las cosas seguirán estando como hasta antes, ¿sí? ¿Qué puede ser materia de controversia constitucional? Todo, menos la materia electoral. Y conforme a la última reforma al respecto, los problemas de límites entre los estados no pueden ser materia de controversia constitucional. Los tendrá que resolver el Senado de la República, y la Corte podrá intervenir, pero solo si no se cumple la sentencia del Senado. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero bueno, así reformaron por segunda ocasión la Constitución al respecto, y hoy por hoy ese es su contenido. Entonces, escapan a las controversias constitucionales la materia electoral y lo relativo a las cuestiones de límites, salvo que, insisto, se trate de cumplimentar el fallo del Senado. Luego tenemos las acciones de inconstitucionalidad. Estas sí no tienen antecedente en México, no existían en México, fueron importadas de Europa y se crean en México como un recurso de índole parlamentario. La minoría parlamentaria, agraviada por la gran mayoría de otro partido, lo que se conoce como la aplanadora, pues echaba por tierra cualquier propuesta de la minoría, y esa minoría parlamentaria no tenía lugar donde quejarse, y así se crean las acciones de inconstitucionalidad. Esta es una acción abstracta, no requiere para su ejercicio que el actor resienta un agravio personal y directo, como es el caso del amparo o como es el caso de las controversias. No, aquí los actores promueven esta acción, ejercitan esta acción, no porque les esté agraviando en lo personal, sino porque está agraviando in genere el orden constitucional. Por eso es abstracto, o sea, no requiere agravio personal y directo. ¿Quiénes lo pueden hacer valer? En materia federal, el 33% de los senadores, el 33% de los diputados de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, contra leyes que emanen de sus respectivas cámaras. Y en el caso de los senadores, no solo contra leyes, sino también contra
tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República y ratificados por el Senado. Lo pueden hacer también valer el 33% de los diputados del Distrito Federal contra normas de su Cámara, o el 33% de los diputados de los congresos locales contra normas jurídicas de su propia Cámara de Diputados. Estos son los legisladores que pueden hacer valer la acción de inconstitucionalidad. Los demás es el Procurador General de la República, que él puede hacerlo valer contra cualquiera de estos órganos legislativos, federal, estatal o del Distrito Federal. Y en cualquiera de las materias, todas las materias puede hacerlo valer. Luego tenemos a los partidos políticos nacionales del Distrito Federal y de los estados. Estos pueden hacer valer la acción de inconstitucionalidad contra leyes federales o estatales en materia electoral, pero ellos solo en materia electoral. Y finalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o la del Distrito Federal o la de los estados, contra leyes federales del Distrito Federal o de los estados que violen o vulneren o restrinjan derechos humanos. Así es como funcionan las acciones de inconstitucionalidad. Su trámite es muy parecido a un juicio de amparo. Existe una ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del 105 de la Constitución, que es similar a la ley de amparo, que reglamenta las controversias y las acciones. Existe una demanda, una contestación, pruebas, alegatos, sentencia, hay recursos, hay causales de improcedencia, hay sobreseimiento, está prevista la ejecución forzosa del fallo. Es un juicio de amparo en cuanto a su trámite, con algunas modalidades en cuanto a que se debe suplir la deficiencia del agravio, se pueden estudiar de oficio violaciones a más normas constitucionales, y en tratándose de las acciones en particular, si prospera la acción, siempre tendrá efectos erga omnes, siempre, requiriéndose cuando menos el voto de 8 ministros que declare inválida una norma. Hay quien discute, bueno, pero ¿por qué 8? ¿Por qué no una simple mayoría? Pues eso lo reconozco, no tiene una razón de ser de demasiado peso, bastaría con 6. Tenemos el caso en materia electoral de la Constitución de Yucatán, donde se permite por primera vez la candidatura independiente, fue impugnada y en la Corte no hubo 8 votos a favor, se desestimó la acción, no se declaró inconstitucional esa reforma, pero nunca supimos si era constitucional o no. Simplemente ahí se crea un hueco y nada se determinó.